Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanas, en la capítulo 8 de San Lucas 4 a 15, hay la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Hoy vamos a hablar de la excelencia de la palabra de Dios en primera parte, y después hablaremos de la eficacia de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la parábola? Bien, en la parábola dice: el sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Y quién es el sembrador? Bien, Cristo mismo dice que el sembrador es el Hijo de Dios, y la semilla que siembra es la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con esta semilla? Una parte cae en el borde del camino y los pájaros la comen. Cristo dice: los pájaros son los demonios que quitan la palabra, la semilla del corazón del hombre que acaba de escucharla. En sí, el grano sembrado es bueno, tiene todas las características para dar lo que va a dar, la fruta o la verdura o el árbol que da. El problema es dónde cae. Entonces, por ejemplo, entre un bandido que está en el infierno ahora, un San Francisco, un Santo Domingo, un San Juan Bosco, hay diferencia. ¿Qué pasó? Son personas, son almas, hablo de gente cristiana, no bautizada, etc. Uno fue buen terreno, la hizo fortificar, y otro no dio nada. Entonces, dice la semilla, Cristo mismo explica la parábola, es la palabra de Dios. Los granos sembrados a lo largo del camino significan aquellas personas que escuchan la palabra, sí, pero viene luego el diablo y se la saca del corazón para que no crean y se salven. Ahora, el diablo, ¿cómo la quita? Por tentación directa y también por las demás personas. Películas, revistas, periódicos, mal ejemplo de los demás, las sectas. Los que van a predicar palabra tergiversada, alterada, ya no sirve, más bien quitan la fe verdadera. Otros dice cae sobre pedregal, sobre la piedra, no hay tierra, oyen la palabra, la reciben, sí, pero después no echan raíces, porque por un tiempo, el tiempo de la tentación, vuelvan atrás. Otra semilla cae entre las espinas, riquezas, delicias de la vida, y la sofocan y no da fruto. Por desgracia, hay muchos que se hacen hoy materialistas, y esto impide que crezcan en santidad, que se salven. Y finalmente hay otra semilla cae en la tierra buena, denota a aquellos que con un corazón bueno y muy sano oyen la palabra de Dios, y la oyen, la conservan, y mediante la paciencia dan frutos sazonados. Entonces hoy vamos a explicar un poquito la excelencia de la palabra de Dios y su eficacia. Bien, esta hermosa y fecunda parábola nos muestra cómo la bondad de Dios esparce la semilla divina, es decir, su palabra, en toda clase de almas. Y dichosos nosotros que tenemos hace siglos la evangelización, sembraron la mente de hace siglos nuestros antepasados, benditos sea Dios. Y hoy, por desgracia, esta semilla de la fe, de la palabra de Dios sembrada en nuestras almas, está en peligro de ser sofocada o quitada. Lo ha hecho desde el principio del mundo. Dios ha sembrado su palabra, y San Pablo nos dice, pues, que los profetas eran los ministros de su palabra. En su carta a los Hebreos, capítulo 1, inicio, versículo 1, dice: muchas veces Dios habló mediante los profetas, en los últimos días mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, algo maravilloso, y es algo histórico esto. Entonces, que sean cristianos, que sean católicos, que sean ateos, que no, esto no es el problema. El problema, hace falta hacer atención, utilizar su mente. Si Dios habló, dio pruebas, no tenemos derecho de menospreciar esto. Hoy poner este evento extraordinario de la encarnación de Dios hecho hombre en la tierra como un evento mitológico pasado o sin importancia, es muy grave esto. Es una injusticia. Y hay de los que dicen que profesores o escritores
periodistas que toman esto muy a la ligera y la rechazan como si fuera nada. Grandísima responsabilidad tienen, sofocan la palabra, impiden la salvación de las almas, y Dios pedirá cuenta de esas personas. Muchas veces Dios en el tiempo pasado habló mediante los profetas, en estos últimos días mediante su Hijo. También con el fin de enseñar a todos los hombres y de salvarlos. El mismo Verbo se hizo hombre. El mismo Hijo de Dios se hizo hombre, Jesucristo. Los apóstoles continuaron su obra y sembraron por toda la tierra la palabra divina. Menos San Juan, todos murieron mártires. Pero bendito sea Dios, en su sangre fecunda todavía más la tierra, a tal punto que en el inicio del siglo II, Tertuliano, un abogado pagano, anticristiano, quería saber más por qué estos discípulos de Cristo eran tan tercos. Entonces, finalmente se interesó más, finalmente analizó y se convirtió y escribió un libro de la apologética, defensa de los fieles cristianos, algún libro maravilloso. Y allí dices, la sangre de los mártires es una semilla de cristianos. Entonces los apóstoles continuaron su obra y la sembraron donde quiera que pudieron ir. Y después de ellos dejaron encargados oficiales, no cualquiera que va a predicar a su moda adulterándola. Dejaron obispos y sacerdotes en su lugar. Tito, Timoteo, Silas, Bernabé, etcétera, etcétera. Y estos son los siguientes, lo que llamamos padres apostólicos. San Ignacio de Antioquía, martirizado en el año 107, nos dejó unas 7 u 8 cartas muy hermosas que explica la vida cristiana de inmediata. San Policarpo murió, pienso, en el año 156 por ahí, en Esmirna, discípulo de San Juan. San Ireneo, discípulo de San Policarpo. El filósofo San Justino y otros que dejaron pocos escritos porque los paganos también quemaban los escritos cristianos. Pero siempre la palabra de Dios fue predicada. Ahora sí, la palabra de Dios, que es eficaz en sí misma, si su eficacia es limitada, no es culpa de la semilla, sino únicamente de los hombres que no comprenden su valor infinito y que le ponen obstáculos de mil maneras para que no fructifique. La semilla es buena, pero pongan sobre la piedra, no da nada. Pongan la buena tierra, da. Pues ahora veamos la excelencia de la palabra de Dios y después veremos en segunda parte la eficacia. Entonces ahora veamos la excelencia de la palabra de Dios. ¿Qué dice Cristo? Él mismo lo explica la parábola. Semen es verbum Dei. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo lo que Dios nos dice por sí mismo o por sus ministros. Por sí mismo y por sus ministros. Es la manifestación de su voluntad. La palabra de Dios escrita se llama la Sagrada Escritura, la Biblia, de la que cada página es como una lección para nuestro espíritu y nuestro corazón. Un santo dijo algo muy hermoso. La Sagrada Escritura es una carta de Dios a su pobre criatura para instruirla y conducirla al cielo. La carta, la Biblia, la palabra de Dios, es una carta que Dios Padre, nuestro Padre, nos ha mandado para guiarnos, educarnos, aconsejarnos. Y San Gregorio Magno dice, el emperador del cielo y de la tierra, el Señor de los hombres y de los ángeles, te ha mandado unas cartas a ti para que tenga una vida correcta y te salves. La palabra de Dios predicada es la explicación de la palabra escrita. Son todas las instrucciones que en nombre de Dios nos dan sus ministros, obispos, sacerdotes, lo que llamamos la iglesia docente, la iglesia que enseña para movernos a evitar el mal y practicar la virtud. Ahora sí, los católicos no van a la iglesia, no practican, no se informan, no quieren leer, no quieren escuchar, etc. Si se podrán, es culpa de ellos.
¿Puede haber algo más excelente que la palabra de Dios escrita o predicada? Es la verdad misma. ¿Qué dice Cristo? Hijo de Dios es hombre. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Camino, vida, verdad. San Juan 16, 14 y 16. Es el verbo de Dios, verbum Dei, palabra de Dios, palabra de Dios. Es pues Jesucristo en persona convirtiéndose en luz de nuestra alma como en nuestro alimento en la Eucaristía. Entonces, alimenta nuestra alma, nuestra voluntad y mediante la Eucaristía y alimenta nuestra mente como luz mediante su palabra. Por eso San Agustín no vacila en decir que el cuerpo de Cristo, no vacila en decir que la palabra de Dios no es menos excelente que el cuerpo de Cristo. Entonces San Agustín pone su palabra es su cuerpo al mismo nivel. Y que debemos un respeto igual a uno y a otro, y que hay que poner igual cuidado en no perder nada de ninguna de las dos. La palabra de Dios sembrada en nuestras almas por la predicación es Jesucristo que se nos da. Es pues como una segunda encarnación que hace nacer y crecer a Jesús en nosotros si somos puros y dóciles. Bienaventurado el vientre que te llevó, exclamó la mujer del Evangelio, maravillada de las palabras de Jesús. Y Jesús respondió, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. La escuchan y las guardan. San Lucas 11, 27, 28. Misterio admirable, un corazón fiel que recibe con amor la palabra de Dios, recibe a Jesús en él, lleva en él al verbo de Dios en su mente. Verdaderamente se puede decir de él como de San Esteban y de Samuel, que está lleno de gracia y que el Señor está con él. El Señor está con él. Hechos 6, 8. Y si lo crecemos firmemente sería otra cosa. La palabra de Dios distribuida desde lo alto del púlpito es como un gran convite, y las almas son invitadas a él para recibir a Jesús, que se les da en comida, para iluminar su mente, cambiar su corazón, rectificar su voluntad y conducirlo. Mire, cuando uno conoce un poco de historia, ¿en qué miseria viven los paganos que no conocen la palabra de Dios? Tanto miedo, tanta superstición, tantas creencias falsas, tantos odios, tanto rigor y tantos engaños. Tantos engaños, claro, los engañales no mientan. El predicador puede compararse a un copón y su sermón a una comunión general en la que todos indistintamente pueden participar. Como todos los sacerdotes, antes de leer el Evangelio dicen, Munda cor meum ac labia mea domine, Señor, purifica mi corazón y mis labios para que anuncie rectamente, dignamente tu santa palabra. También todos los fieles deberían prepararse antes de ir a oír el sermón, como antes de ir a comulgar. Qué dicha es la nuestra, con qué respeto y con qué agradecimiento deberíamos recibir la palabra de Dios y cuáles son nuestros sentimientos. A veces yo escucho gente que dice, yo no voy a misa porque no puedo comulgar, o porque no tiene vida matrimonial correcta, etc. No sea tonto, hombre, no sea tonto. No puedes comulgar, está mal, claro, lástima para ti, pero al menos vaya, rece, pide, suplica, escucha la palabra de Dios, medítala, suplica al Señor durante la Santa Misa para que te fuerce y salir de tu miseria y rectificar tu vida. Claro. De hecho, la sangre de Cristo clama en la misa por todos. ¿Qué dice el sacerdote cuando toma la hostia después del sermón? Recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, cuerpo de Cristo, digno de sacrificio, que te ofrezco por mis innumerables pecados míos, pecados, ofensas mías, y para todos los que están presentes, y todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que a mí y a ellos se para los entrena. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios sí es eficaz, es Dios que nos habla mediante su iglesia, sus sacerdotes. En la siguiente charla hablaremos de la eficacia de la palabra de Dios.